¿Quieres saber qué es la independencia financiera y cuáles son las principales propuestas para conseguirla? Vamos a verlo. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos esté escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y en este vídeo vamos a resumir algunas de las más importantes ideas sobre la libertad financiera. Para ello vamos a seguir las enseñanzas de tres grandes autores. Uno es Robert Kiyosaki, un autor americano que de origen japonés, se ha hecho famoso por su libro Padre Rico, Padre Pobre. El segundo es Bodo Schäfer, un autor alemán, autor del libro El camino hacia la libertad financiera. Y el tercero es Gregorio Hernández Jiménez, un autor español, creador del foro de invertir en bolsa.info, un autor muy popular y muy inspirador sobre la inversión en bolsa y cómo eso puede impactar en la libertad financiera. Vamos a empezar nuestro repaso hablando de Robert Kiyosaki y de su libro Padre Rico, Padre Pobre. En este libro, Robert nos insiste que debemos adquirir activos que nos permiten generar más ingresos. ¿Qué activos son los que él recomienda? Bueno, activos inmobiliarios, es decir, pisos que podamos alquilar, montar negocios, en segundo lugar, y en menor medida inversiones en bolsa. Robert Kiyosaki, como es un autor americano, pues está acostumbrado a que la gente tenga una mentalidad emprendedora muy grande y a que el mercado inmobiliario pues sea muy boyante, porque yo creo que en Estados Unidos la gente cambia más de residencia que en España, la gente está más acostumbrado a vivir de alquiler. También, como tiene una mentalidad emprendedora muy grande, Robert Kiyosaki nos habla de la deuda buena. O sea, él dice que hay una deuda que es asumible y esa deuda es asumible si nos lleva a tener activos nuevos que nos generen más ingresos. O sea, que según él nos podemos eventualmente endeudar. En segundo lugar, Bodo Schäfer, que es un autor alemán, tiene un enfoque más conservador que el de Robert Kiyosaki. También nos insiste en que debemos intentar alcanzar la libertad financiera con nuevas vías de ingresos, pero es mucho más prudente con el tema de la deuda. Él insiste en que no debemos entrar en deudas a lo loco, sino que debemos intentar precisamente acudir a activos que nos permitan acceder simplemente con nuestro ahorro y no necesariamente con deuda. Una de las ideas más importantes de Bodo Schäfer es que uno tiene que tener un fondo de emergencia, uno tiene que tener su ahorro estructurado en diversas partidas y uno de ellos es una partida que tiene que permanecer en líquido a pesar de que la inflación te lo vaya comiendo, pero digamos, para tener esa propuesta conservadora que él tiene, pues es importante que tengamos ese fondo de emergencia. En tercer lugar, Gregorio Hernández tiene varios libros, pero quizás el más instructivo para lo que estamos hablando aquí es el que se llama Educación Financiera Avanzada partiendo de cero y lo que nos insiste sobre todo Hernández es que tengamos inversiones en bolsa, ¿vale? Gregorio lo que promueve es una inversión en bolsa. Yo creo que es comprar y mantener, buy and hold, pero esencialmente comprar empresas estables que repartan dividendo. Es, por lo tanto, una inversión de tipo de inversión en dividendos, en el cual los dividendos se van cobrando y se van reinvirtiendo en compras de nuevas empresas que hay que buscar preferentemente que esas empresas pues podamos comprarlas en un momento en el que su cotización no esté muy alta. Por lo tanto, una de las grandes cuestiones en las que nos insiste Gregorio es en que la psicología es una de las cuestiones más importantes, porque cuando todo está cayendo es cuando tenemos que tener calma para poder comprar en esos momentos de caídas, no preocuparnos con que se vaya a acabar el mundo. El mundo no se va a acabar y si el mundo se acaba, en realidad no tendremos nada que preocuparnos. Lo que hay que hacer es aprovechar esos momentos de caídas para cargar nuestra cartera. Y ahora bien, una vez que hemos conocido lo que estos autores nos proponen, lo que tenemos que pensar es, a efectos prácticos, qué es lo que una persona o una familia puede hacer. Bueno, en primer lugar, lo importante es que uno tiene que tener una fuente de ingresos habitual, ¿no? Yo creo que uno no puede plantearse alcanzar la independencia financiera si no tiene primero un trabajo. Esa es la mala noticia, hay que trabajar. La segunda mala noticia es que no te puedes gastar, no te debes gastar todo tu dinero, sino que algo lo tienes que dedicar al ahorro. Ese ahorro lo tienes que, a su vez, estructurar en al menos dos partes, el ahorro en el corto plazo y el ahorro en el largo plazo. Antes de hablar de los dos tipos de ahorro, es importante que hablemos de que el ahorro no es lo que queda después de todos los gastos del mes, sino al contrario.
es muy importante que tengamos conciencia de la idea del preahorro. El preahorro no lo llama así Robert Kiyosaki en su libro, pero él sí lo dice, que uno debe pagarse a sí mismo primero. Es decir, antes de pagar a tu proveedor de electricidad, a tu proveedor de telefonía, a tu hipoteca, etcétera, y esperar a verlos pagados a todos para cobrar tú, lo que tienes que decir es tener una idea clara, y ahí están un poco las ideas de Bodo Schäfer. Uno tiene que tener una idea de cuánto quiere ahorrar cada mes y tiene que ahorrarlo al principio del mes. Nada más cobrar, retirar una cierta parte de ese dinero y con el resto del dinero es con lo que tienes que vivir. ¿Qué pasa si tus proveedores te piden demasiado dinero y no te alcanza? Pues te están indicando, lo que eso te está indicando, es que tus proveedores son demasiado caros. Tendrás que buscarte un proveedor de telefonía más barato, a lo mejor reduciendo servicios. Tienes que plantearte amortizar hipoteca para pagar menos de hipoteca, o tendrás que buscar unas mejores ofertas de electricidad para pagar menos de electricidad. Eso es muy importante. Si cobran todos tus proveedores antes que tú, pues al final a ti no te queda dinero para ahorrar y ellos se enriquecen y tú no. Dicho esto, yo sí que creo que es importante tener un fondo de emergencia o un colchón, como le llama Gregorio, asumiendo que ese dinero pues se va a depreciar por la inflación. Pero como puedes tener de vez en cuando una serie de gastos que son imprevistos, es importante mantener una cierta cantidad de dinero en efectivo en tu cuenta bancaria o en un depósito que está remunerado, aunque sea poquito. ¿Por qué es importante esto? Porque nadie conoce exactamente el futuro. Quiero recordaros que en la época de la pandemia hubo mucha gente que le mandaron a su casa, a través de los ERTES iban a cobrar del Estado, por ejemplo, gente que trabajaba en bares, gente que trabajaba en peluquerías, iban a cobrar del Estado y efectivamente cobraron, ¿vale? Pero desde la fecha del que nos confinaron, que fue 11 de marzo de 2020, hasta que se pagaron los ERTES, que se pagaron en algún momento de mayo de 2020, pues hubo mucha gente que tuvo que vivir de los ahorros. Es poco probable que eso nos vuelva a pasar, ¿vale? Pero una pandemia a lo mejor, pero sí que puede haber situaciones en tu vida en las que por alguna razón te quedes un tiempo sin cobrar y tengas que tirar de tus ahorros, y es muy importante que sepamos que en España el español medio vive a un mes de la quiebra. En general se ahorra poco y la gente cuando deja de cobrar un mes tiene que sacar a los niños del colegio privado porque no tiene para pagarlo. Y eso es una pena, ¿vale? Porque si uno se planifica puede ir haciendo un colchón, ir ahorrando todos los meses un poquito hasta que alcances un nivel que puede ser equivalente, según dice Gregorio, a 6 meses completos de gasto. Yo creo que eso es mucho dinero, pero bueno, en ese rango podemos estar. Una vez que hemos entendido que tenemos que tener un ahorro a corto plazo, que es, digamos, de emergencias, pues tenemos que pensar que el resto del dinero que ahorremos tenemos que intentar protegerlo de la inflación. Y hay que invertirlo en diferentes activos. Kiyosaki nos diría activos que te paguen dinero. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero también activos que no, a lo mejor no te quiebren la cabeza. No todo el mundo vale para comprar pisos y alquilarlos, eso está clarísimo. Para cerrar este vídeo, quería simplemente hablaros de cuatro tipos de activos que creo que uno puede invertir como un individuo o como una familia. El primero es el mercado inmobiliario y diréis, hombre, pero si os acabas de decir que no es para todo el mundo. Bueno, pero yo pienso que el piso en el que vives es bueno ser propietario, ¿vale? Mucha gente que no coincide con esta idea porque, bueno, pues te descapitalizas mucho, te tienes que atar a un sitio en el que resides y tienes menos flexibilidad laboral, en fin, eso son cuestiones un poco personales, pero yo creo que desde luego eh, pensar que el dinero que tú estás pagando se está metiendo en un activo que típicamente en muchos sitios, al menos en España siempre ha sido así, se ha acabado revalorizando y mientras no se liberaliza el suelo, eso creo que va a seguir pasando. La inversión inmobiliaria va a seguir siendo una buena inversión en España en las próximas décadas, pues creo que esa es una primera inversión en la que uno tiene que pensar. Tener un piso en el que vives que sea tu primera inversión patrimonial, ¿no? Que sea la formación, la piedra angular de tu patrimonio. Segundo activo que creo que es bueno para que uno destine su ahorro es la renta variable, las acciones de empresas. Soy un gran seguidor de Gregorio, le he leído mucho y estoy muy de acuerdo con su estrategia. Cotizadas, estables, que repartan dividendo es una estrategia que te puede dar una rentabilidad buena. Si tú tienes paciencia y entrenas tu psicología para que cuando haya caídas no preocuparte en exceso y comprar más de esas empresas que han caído para ir cargando tu cartera siempre a precios buenos, y tienes sobre todo confianza en que el mundo se va a desarrollar
y las empresas que son importantes ahora son las que tienen la capacidad de contratar a la mejor gente y hacer los mejores planes y planificar su futuro de la mejor manera, pues quiere decir que en el futuro esas empresas también pueden ser líderes en su mercado. El tercer activo que yo creo que uno puede plantearse invertir son los fondos indexados. Los fondos indexados lo que hacen es comprar acciones que replican índices de la bolsa. Un fondo índice muy popular es el MSCI World, que contiene a las mayores empresas del mundo. A mí en particular ese fondo no es el que más me gusta. ¿Por qué? De los de este tipo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que las empresas que son las mejores del mundo, ya todos más o menos podemos hacer idea de cuáles son. Si abres tu nevera y miras los productos que te gustan, pues verás que muchas de ellas son fabricadas por algunas de las grandes empresas defensivas que son fabricantes de alimentación. Si vas a mirar el jabón de lavavajillas, si vas a mirar el champú, verás que también las empresas matrices de esos productos son en ocasiones las mismas. Si tú compras un fondo MSCI World, estás comprando de esas empresas, pero yo creo que de esas empresas las puedes comprar directamente, no necesitas comprarlas a través de un fondo. Sin embargo, si tú piensas, como yo pienso, que los países en desarrollo van a crecer más en los próximos años que los países desarrollados, pues entonces puedes comprar un fondo índice de países emergentes. ¿Por qué puede ser bueno ese tipo de índice? Porque los países emergentes no son tan fáciles de invertir y no son tan fáciles de identificar cuáles son las empresas buenas, porque no las conocemos tanto y muchas veces no se pueden comprar las acciones en las bolsas que los brokers europeos nos permiten. Así que ese sería el tercer activo, los fondos índice. Claro, el que no quiera comprar acciones como la segunda opción, pues puede usar la idea de comprar un fondo índice más genérico como el MSCI World. Si vais a seguir una estrategia de comprar acciones de empresas conocidas por vuestra parte, pues podéis complementarlo con un fondo índice que cubra otras regiones del mundo en el que a lo mejor no resulta tan fácil invertir. Y la cuarta categoría de acción o la cuarta categoría de activo que creo que es interesante es el oro físico. El oro físico tiene la particularidad, ha sido tradicionalmente un activo refugio que cuando la bolsa ha ido mal, pues la gente ha sacado el dinero de la bolsa y lo ha ido al oro. O sea que se ha comportado de una forma a la inversa o complementaria de la bolsa. Claro, ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, septiembre de 2024, pues no es así. El oro está caro y la bolsa está cara, porque yo creo que estamos en un momento raro. Sin más, me despido en este vídeo, esperando que esto os haya interesado y recomendando, por supuesto, leer a Robert Kiyosaki, a Bodo Schäfer, a Gregorio Hernández y no fiarse en ningún momento de lo que nadie te diga, pero ni yo ni nadie. Hay que tomar sus propias decisiones. Ninguna de las cosas que se han dicho aquí son recomendaciones de inversión, es simplemente un resumen de cuestiones que creo que son relevantes y que pueden dar unas pistas para la gente que no sepa mucho de esto, pues unas pequeñas pistas sobre cómo iniciar, cómo empezar esa andadura en el mundo del ahorro, en el mundo de la inversión, cómo empezar a plantearse y, por supuesto, siempre desde la responsabilidad y el convencimiento de uno mismo de que si lo hace va a estar mejor en el futuro. Ahorrar hoy, quien más te lo va a agradecer es tu yo del futuro. Tienes que pensar, por supuesto, que el futuro merece la pena y que merece la pena sacrificarte un poco hoy para vivir mejor en el futuro. El que no piense que merece la pena sacrificarse hoy para vivir mejor en el futuro, pues lo que tiene que hacer es no hacerme caso y darse a la bebida y a las drogas. Me despido esperando que os haya interesado y sabéis que nos podéis contactar a través de el correo econominutos@gmail.com o a través de nuestras redes sociales, particularmente en LinkedIn, donde estamos muy activos, tanto Samuel como yo. Nos vemos, un saludo.